Muchas gracias por acompañarnos aquí en temas bíblicos. Hoy deseo glorificar al Señor con esta enseñanza. Es mi oración que le agrade a Él, que Él la apruebe, y también mi oración es que usted sea edificado con la exposición de su palabra. Porque el tema de hoy es un tema que para muchos es ignorado, muchos ni saben de esto. Y aquellos que saben un poquito lo tienen todo confuso, lo han tergiversado. Por eso hoy quisiera hablar así, con el permiso del Señor, para su gloria y la edificación de ustedes, sobre los 7 bautismos bíblicos. Ese es mi tema. Aquí en temas bíblicos, los 7 bautismos bíblicos. Estos 7 bautismos aparecen en la Biblia y vamos así directo. Les voy a compartir el primero de ellos, que es el bautismo de Moisés. Quiero que ustedes pongan toda su atención porque esto es muy doctrinal. En la primera de Corintios 10, del 1 al 2, así está escrito: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y esa piedra era Cristo. Usted debe saber que los judíos estuvieron como esclavos en Egipto casi 4 siglos, 430 años exactamente. Pero el Señor, después de enviar 10 plagas por mano poderosa y por la guía de Moisés, la guía humana de Moisés, los saca para llevarlos a la tierra prometida, donde hoy están, gracias a Dios. Pero encontramos que la Escritura nos dice que fueron bautizados en la nube. ¿En qué nube? La Shekinah, la columna de nube en el día y de fuego en la noche que iba a la cabeza de esta multitud de casi 2 millones de personas. Ella los iba guiando. Estuvieron bautizados, dice, bajo la nube y bajo el mar, pero ellos no pasaron en agua, pasaron en seco, es lo que la Escritura dice, y usted lo sabe. Por el poder de Dios el mar rojo se abrió. Ese es su bautismo, porque así lo dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Es un bautismo simbólico. Usted puede notar fácilmente que no hubo agua, no hubo agua. Y también quiero que note usted esto, no hubo agua y ese bautismo no salva. Versículos abajo dice que todos ellos, los que salieron mayores de 20 años, murieron en el desierto. Aunque fueron bautizados en la nube y en el mar, no se salvaron. Solo se salvaron y solo llegaron a la tierra prometida los menores de 20 años y de los mayores, solo Josué y Caleb. Y todos los que nacieron ahí en esos 40 años, en el éxodo de 40 años, pues imagínense usted cuántos miles y miles nacieron. Esos son los que entraron a la tierra prometida. El segundo bautismo es el bautismo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista ya estaba bautizando antes de que nuestro Señor Jesucristo se manifestara. Él venía como un precursor, como dice la profecía en Isaías 40 y 41, allanando el camino del Señor, enderezando las veredas del Señor. Pero Juan aparece en el Jordán, ahí en Salim, junto a las aguas de Enón, y ahí está él bautizando. Y en Mateo 3, 1 en adelante, 1 al 6, así es escrito: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, que el reino de los cielos, Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, porque él mismo, es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejen el camino del Señor, enderecen sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos
y una cinta de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él, confesando, no confesándole, confesando sus pecados. Este bautismo sí tenía agua, era un bautismo ritual. No tenemos idea de cuántas personas se bautizaron, seguramente fueron miles. No sabemos, la Escritura no dice cuánto tiempo duró el ministerio de Juan, pero el bautismo de Juan en Marcos 1, versículo 4, dice que bautizaba en el desierto Juan y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento genuino, si las personas no se entregan a Cristo, se podrán bautizar miles de veces, no hay perdón de pecados. Usted debe saber que lo que salva no es el bautismo, sino la fe en Jesucristo. Y aunque este bautismo sí tenía agua, no salvaba. En eso se parece al de Moisés. ¿Cuántos miles habrá bautizado Juan? Y de esos miles, ¿cuántos le habrán gritado a Pilato, crucifícalo? Este bautismo, bueno, yo lo veo todavía ahora, lo voy a compartir en el tercer tipo de bautismo, pero este bautismo de Juan, repito, no salvaba, aunque sí tenía agua. En Lucas 7:29, así está escrito. Y todo el pueblo, los judíos, oyéndolo a Juan, y los publicanos, fíjense, los pecadores más despreciados, justificaron a Dios y se bautizaban con el bautismo de Juan. Este es el segundo bautismo. Pasemos al tercero, por favor. Este es un bautismo simbólico. Es un bautismo al que el Señor Jesucristo le llama bautismo de sufrimiento. Mire, muchos no reparan en esto, muchos no han pensado en esto, pero había un bautismo en sentido figurado que consistía en sufrir por Jesucristo. Piensa eso. Jesús a nadie defrauda, Jesús a nadie sorprende. Desde que Él nos llama y queremos ser sus discípulos, dice, niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, que decir, ya no viva para usted, para darse gusto a usted, pero tome su cruz. Da la idea de sufrir, inclusive como miles, el martirio, dar la vida por el Señor, sabiendo que aquel que da la vida por el Señor la gana para siempre, y aquel que salva su vida negando al Señor la perdió para siempre. En Mateo 20, ahora comparto acerca de este tercer bautismo, 20 al 24, así está escrito. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, Jacobo y Juan, adorándole, y le pidió algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, Señor, ordena que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Fíjense, ¿qué pregunta ahí? Cuando tú vengas a tu reino, que estos sean tu izquierda y tu derecha. Entonces Jesús respondió y les dijo, no sabes lo que pides. Pueden beber, escúcheme, pueden beber el vaso que yo voy a beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado. Está hablando de su sufrimiento y su martirio en la cruz, porque él ya había sido bautizado 3 años antes por Juan en el río Jordán. Y Jacobo y Juan le dijeron, sí podemos, Señor. Estaban decididos, lo amaban. Solo recuerden, no tenían el Espíritu Santo. Estaban dispuestos, sí podemos. Y él les dijo, de verdad, mi vaso beberán, y del bautismo de que yo soy bautizado, serán bautizados. Mas el sentarse a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Este es el tercer bautismo, es un bautismo que no tiene agua y tampoco salva. Mucha gente ponía su fe en el bautismo. No es el bautismo lo que salva, ni siquiera el martirio. Mucha gente puede morir por Jesús y no ser salvo, fíjese, esto es algo difícil de aceptar, pero así fue. Mucha gente murieron
pero no tenían fe en Jesús. Otros tenían otros motivos que los llevaron a morir, pero no tenían fe en Jesús. El bautismo de sufrimiento no salva. Cuarto, usted debe saber que el bautismo no salva porque es una obra. Y Dios es muy claro al decirnos que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros porque es un regalo de Dios. No por obras, como el bautismo, para que nadie se gloríe, para que nadie ande presumiendo. Así está escrito en Efesios 2, 8, 9. El cuarto bautismo es un bautismo, quiero que se concentre, es el bautismo apostólico. Este bautismo lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, en el día 40 de su resurrección, delante de sus 11 apóstoles, Judas se había suicidado, Él dio lo que conocemos como la gran comisión y fue levantado al cielo. Y Él dijo así en el 18 al 20 y así es escrito: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y doctrinen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el bautismo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. No el de Juan, no el de Moisés, no el de sufrimiento, sino este. Mucha gente no sufrió, llevó una vida tranquila, aceptó a Cristo, inclusive algunos ya en su agonía se entregaron a Él. No tuvieron martirio por el Señor, pero son salvos porque pusieron su fe en Jesucristo. Aquí tenemos un bautismo especial. Este sí tiene agua, un bautismo que va ahora a tener una repercusión eterna. Tiene agua y si usted se bautiza de esta manera con la fe en Cristo, usted es salvo. Pero la experiencia, 43 años de caminar con el Señor, la experiencia me ha demostrado que muchas personas, hermanos y hermanas, les decimos, se bautizaron así, pero no son salvos. Mire, parece un contrasentido. Examínese usted. El bautismo, para que sea correcto, debe llenar 4 requisitos. Escúcheme bien. Primero, de adultos. El bautismo infantil no aparece en la Biblia. Y por no bautizar a sus niños de pequeños, miles y miles, por ejemplo, los anabaptistas del siglo XVI murieron, los quemaron vivos. Ya sabe usted qué iglesia hizo eso, unas atrocidades, les amarraban piedras y los tiraban al agua. Esto debe usted entenderlo. Primer requisito, que se bauticen de adultos. Segundo requisito, que hayan aceptado a Cristo y sean doctrinados, para que sepan lo que van a hacer. No podemos bautizar a una persona que aunque sea adulta no ha aceptado a Cristo, o que aceptó a Cristo pero no ha sido doctrinado porque no entiende los alcances de su acción. Tercer requisito, que sea, lo acabamos de leer en el 28-19 de Mateo, que sea trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes debían bautizarse así? Los gentiles. Ahí dice, vayan por todo el mundo. Es obvio que en todo el mundo no todos son judíos, había gentiles. Pues a esos, doctrínenlos, que me acepten y los bautizan trinitariamente. Más adelante, en Hechos capítulo 2, aparece un bautismo en el nombre de Jesús. Sí, pero es que Pedro y Juan, el día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo, le estaba predicando a exclusivamente judíos. 3,000 vinieron a Cristo y se bautizaron ese día, y los bautizaron en el nombre de Jesús porque ellos aceptaban al Padre, aceptaban al Espíritu Santo, pero a Jesús no lo aceptaban como el Mesías, como el ungido de Dios para salvar. Pues en ese nombre que ustedes rechazan, ahora deben ser bautizados. Pero los gentiles, usted y yo, que no somos judíos, debemos ser bautizados trinitariamente. Ese es el tercer requisito. Y el cuarto, escúcheme bien, porque quiero que analice su bautismo a la luz de lo que le estoy diciendo. El cuarto requisito para que su bautismo sea legítimo es que sea por inmersión. La palabra bautismo viene del griego bapto, que significa sumergir totalmente algo.
Si su bautismo fue con unas cuantas gotitas en la cabeza o quizá con un botecito, una jícara, le echaron agua, ese bautismo no hubo inmersión, no hubo bapto, no vale delante del Señor. Eso es algo que usted debe pensar bien. Su bautismo debe ser por inmersión, porque cuando hay inmersión se simboliza lo que está escrito en Romanos 6, 1 al 6. La muerte del hombre al pecado, la sepultura y la resurrección. Muerte porque aceptó a Cristo y ya no vive para el pecado. Es nueva criatura, ya no lo practica. Pecamos, pero ya no lo practicamos. Sepultura porque somos sumergidos. Si a usted le echan un poco de agua es el equivalente de que lo llevaran al panteón y lo sepultaran con la cabeza de fuera o con un pie de fuera. Tiene que ser totalmente enterrado, pues tiene que ser también totalmente sumergido. Y en tercer lugar, esto es algo que usted no debe perder de vista. La resurrección, muerte, sepultura y resurrección. En sentido doble. El día que usted aceptó a Cristo, dice Efesios 2, que pasó de muerte a vida, resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos, crímenes, pecados y falsas religiones, en las garras del diablo, dice Efesios 2, 1 al 6. Pero cuando aceptamos a Cristo, resucitamos. Sin embargo, hay otro simbolismo. Cuando Jesucristo venga en el rapto o arrebatamiento de su iglesia, va a resucitar literalmente, no espiritualmente, sino literalmente a los que murieron con la fe en Él. Los sepulcros se abrirán, porque Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esto va a ser glorioso. Los amados que se nos adelantaron nos van a ser devueltos para no separarnos jamás en una tierra inimaginable que el Señor fue a prepararnos más allá del sol. Asegúrese de que su bautismo es correcto, pero con todo y que sea así correcto, no salva. Repito, conozco muchos, yo he bautizado a muchos, quizás a 1000 ya, pero no todos siguen en el camino del Señor. Es más, algunos ya están en el mundo, algunos regresaron a su antigua religión, fíjese, qué desprecio para el Señor. Vamos al quinto bautismo. Y este es el único bautismo que salva. El quinto bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo profetizó. En las Escrituras aparece profetizado este bautismo. En Juan capítulo 1, versículo 19, así es escrito. Este es el testimonio de Juan. Discúlpeme, no es el 1, me equivoqué. Oh, sí, 19 al 26, así está escrito. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, mas declaró, yo no soy el Cristo, el Mesías. Y le preguntaron, ¿por qué pues? ¿Quién eres? ¿Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Se refieren al Mesías. No soy. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Escúcheme. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Escuche esto. Dijo Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes ha estado a quien ustedes no conocen. Juan simplemente bautizaba con agua. Le comparto 32 y 33, así está escrito. Juan dio testimonio diciendo, yo vi al Espíritu que descendía del cielo, el Espíritu Santo, como paloma, y reposó sobre él, sobre Jesús. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar, o sea, Dios, el Padre, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo como paloma y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo estaba profetizado ya desde allí. Usted puede comprobarlo fácilmente. En Marcos 1:8, así está escrito. Así está escrito.
Yo a la verdad, dice Juan, yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él, hablando de Jesús, los bautizará con Espíritu Santo. Amén, gracias. Déjenme compartirle textualmente la palabra de Dios, porque si lo hago, usted se va a dar cuenta que no lo estoy engañando, le estoy citando la palabra de Dios. Y si lo hago así, aunque tome unos minutos de más, pero no se van a perder, la fe de usted va a ir creciendo, cimentándose, porque dijo nuestro hermano Pablo, Romanos 10, 17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, con esa confianza le comparto en Juan 14, porque ese Espíritu Santo, el Señor lo profetizó y lo prometió para sus discípulos. Juan 14, 15 al 18, así es escrito: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, tiene C mayúscula, para que esté con ustedes para siempre. Y si usted se pregunta quién es, aquí dice el 17, el Espíritu de verdad, tiene E mayúscula, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Los cristianos, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16 dice eso. Primera de Corintios 6, 18 al 20 dice eso. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello infalsificable. Hoy que todo se puede falsificar. El sello infalsificable de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Tan es así que nadie que no crea en Jesucristo de verdad tendrá el sello del Espíritu Santo. Pero nadie que tenga el Espíritu Santo se perderá. Los que estamos sellados con el Espíritu Santo ya estamos salvados, ya estamos en los cielos junto con Jesús. Así dice Efesios 2:6. Mire, Colosenses 1:13 también lo dice. Piensa esto así sencillo. Nadie que esté bautizado con el Espíritu Santo irá a la condenación. Pero nadie que no esté bautizado con el Espíritu Santo, sea la religión que tenga y el ministro que sea, no irá a salvación. Este es el único bautismo que, aunque no tiene agua, es el único que sí salva. Nuestro hermano Lucas dice en Hechos 2, 1 al 4, que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo a la iglesia. Quiero ser claro en esto. El Espíritu Santo vino a la iglesia. No es como muchos equivocadamente dicen, ese día nació la iglesia. La iglesia nació con el ministerio terrenal de Jesús en casi 3 años y medio. Ahí la iglesia nació, pero no tenía el Espíritu Santo sino hasta Hechos 2, 1 al 4. Y ese día, 50 días después de la Pascua, eso quiere decir Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre 120 que estaban en Jerusalén en el aposento alto y sucedieron 4 eventos gloriosos, portentosos e irrepetibles, únicos. Primero, se oyó un estruendo como de un viento recio. No era un viento recio, se oyó un estruendo como de un viento recio. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. No era fuego, se hubieran incinerado, sino como de fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas sin haberlas estudiado. Gloria a Dios. Ese fue el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo ni siquiera tenemos que pedírselo al Señor. Si usted verdaderamente oyó el Evangelio y le creyó al Señor Jesucristo y se entregó a Él, Él se lo da, sin que usted lo pida, Él se lo da. Eso es algo que a Él le corresponde. Si usted va a una cirugía, no le dice al médico, por favor, haga esto y esto y esto. El médico sabe lo que va a hacer y no se le olvide suturarme. El médico sabe. Pues del mismo modo el Señor se lo da a todo aquel que Él ve. A Él no lo podemos engañar. Que Él ve que en verdad se entregó a su Hijo Jesucristo. Ningún bautizado, repito, con el Espíritu Santo se perderá, pero ninguna persona no bautizada por el Espíritu Santo se salvará. Sexto bautismo, este es un bautismo extraño. Se le conoce como el bautismo por los muertos, fíjense, hasta suena así, no sé,
grotesco, a mí me parece grotesco. En la primera de Corintios 15, el gran capítulo de la resurrección, nuestro hermano Pablo dice que aún los inconversos, aún los paganos, es lo que está diciendo Pablo, ese es su argumento. Hasta los paganos creen que va a haber resurrección. Cuánto más los corintios que habían oído el evangelio y se habían entregado a Cristo. Los corintios estaban hasta aquí de alcohol, de sexo y de idolatría. Todo lo dejaron por venir a Cristo. Pues a ellos les habla de la resurrección, que es un hecho seguro, tan certificado como que Jesús se levantó de entre los muertos. Esto de bautizarse por los muertos, mire, si no fuera tan serio, si no fuera tan delicado y tan peligroso, sería para reírse. Pero lo voy a decir con toda seriedad. Respeto a las personas, no respeto a sus doctrinas si están equivocadas. Pero en el mormonismo se enseña y se practica este bautismo. Se le llama bautismo vicario. Un bautismo por personas que ya murieron. Y llegan al extremo grotesco de bautizarse por Cristóbal Colón, por Washington, por Benito Juárez. Aquí a nuestra amada iglesia Ágape venía una hermana que venía del mormonismo. Y ella dice que cuando se bautizó, lo bautizaron 40 veces. Una vez, otra vez por personas que habían muerto. Dice, hermano, lo digo en serio, hermano, me estaba yo ahogando, no me dejaban ni descansar. ¿Y sabe qué? Aunque se hubieran bautizado miles de veces por una persona muerta, si no aceptó a Cristo en vida, está perdida. Eclesiastés 9:4-6 dice que solo hay esperanza para los que están entre los vivos, pero para los muertos ya no hay esperanza. Entonces vea usted eso. Este bautismo lo creía esa gente. Es un bautismo que tiene agua, sí, tiene agua, pero no, por supuesto, que no salva. Tiene agua, pero no salva. Y el séptimo bautismo, yo sé que me he prolongado mucho, hermanos. Ahora la tendencia es que los sermones y los estudios bíblicos sean cortos, porque no se aguantan más largos. Pero el séptimo, ese es terrible, es escalofriante. Este séptimo bautismo es el bautismo de fuego. El Señor Jesucristo nos habla de eso. Le voy a compartir en Mateo 3:11, cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, y le digo algo, este bautismo, ya de antemano se lo digo, solo es para perdidos. Que le quede claro, hermano y hermana, este bautismo de fuego no es para la iglesia, no es para los salvados, solo para los perdidos. En Mateo 3:11, así está escrito. Habla Juan, yo en verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, más poderoso es que yo. Los zapatos de él yo no soy digno de llevar. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, escúcheme. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aquí hay una confusión muy grande. El Señor está usando a Juan el Bautista, hablándole a una multitud muy grande. No todos iban a aceptar a Cristo, pero el Señor iba a dar el bautismo de Espíritu Santo, que es el único que salva a los que le recibieran en sus corazones como Salvador. Pero a los que le rechazaran, les iba a dar un bautismo, todavía está en el futuro, de fuego. Hay un lugar terrible de condenación eterna para los perdidos junto a Satanás y los demonios, que se llama el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el bautismo de fuego. Por eso le digo que es escalofriante. Usted debe también pensar así: ninguno que está bautizado por el Espíritu Santo será bautizado por fuego, pero ninguno que sea bautizado por fuego será bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es exclusivo para los salvados y el bautismo de fuego es exclusivo para los perdidos. Muchos hermanos, cuando yo hablo con un hermano equivocado, hablo con respeto y con amor. Ya cuando se empecinan en ir contra las Escrituras, pues ya no puedo tener respeto ni amor. Pero cuando un hermano me dice, y me han dicho,
Hermano, es que el bautismo de fuego se refiere al bautismo del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Ahí vino fuego sobre la iglesia. Déjenme ser textual. Hechos 2, 1, 4. Ese día, así está escrito, Hechos 2, 1 al 4. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, casi 120 hermanos. Un estruendo como no era un viento recio, si no esa casa se hubiera caído. Pero dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esa palabrita sencilla, como de fuego, es muy doctrinal. No era fuego literal, se hubieran calcinado. Era como de fuego. No es cierto que ese día hubo un ventarrón, ni hubo fuego. Sonido como de un ventarrón y llamas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos. Mire, hay cantos muy pegajosos. Tenemos que ser muy selectivos, muy cuidadosos con los cantos que entonamos en nuestras amadas congregaciones. Hay cantos pegajosos, repiten la misma línea 10, 20, 30 veces. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Todo el mundo se aviva, pero solo en la carne. Son emociones. No se fíe de sus emociones que fluctúan de una hora a otra. Fíese de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no dice que hubo fuego allí. No le diga al Señor, bautízame con el fuego. No, porque usted, si es cristiano, ya fue bautizado con el Espíritu Santo y solo van a ser bautizados con fuego los que vayan a la condenación eterna. No le diga usted eso al Señor, no sea que le vaya a agarrar la palabra. Mire, no quiero concluir, pero debo concluir por amor a ustedes. Y lo voy a hacer con esta lectura. En el Salmo 47, versículo 7, así está escrito. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y escúchenme, canten con inteligencia. Hermanos, hermanas, los invito, los exhorto, los urjo a que se fijen en lo que están cantando. No canten porque es algo pegajoso, porque está de moda o porque el cantante o la cantante es su artista favorito. No. Con inteligencia, con sabiduría, que sean doctrinales, que sean en verdad bíblicos, y entonces sí, adore al Señor así. Hoy he compartido así brevemente 7 bautismos. El de Moisés, el de el sufrimiento, el de Juan el Bautista, el ordenado por Jesús, que es el apostólico, el del Espíritu Santo, el vicario por los muertos y el de fuego para los condenados. Ha sido un privilegio servir al Señor y un placer muy grande servirle a usted que me hizo favor de su amable sintonía. Soy el pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos. Por ahí van a aparecer mis datos. Estoy para servirles. Muchas gracias y que Dios los bendiga mucho.